NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en Montevideo, Uruguay, con el exministro de Defensa, José Bayardi. Él es representante de UNASUR en este proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC. Señor Bayardi, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Y lo primero que queremos consultarle es cuál va a ser la participación de UNASUR en los diálogos de paz en La Habana. ¿Qué experiencia tiene UNASUR en este tipo de verificaciones? Bueno, buenas noches. Obvio que acabamos de enterarnos en función de la resolución que se llevó adelante o que se acordó en La Habana entre los negociadores del gobierno y de la FARC, que han decidido instalar la subcomisión, una subcomisión técnica que va a abordar el tema del desarme, previamente el del cese de fuego bilateral y el tema del desescalamiento, como se le ha dado en llamar en la propia comunicado que se hizo por parte de los negociadores del conflicto, del conflicto en Colombia, y se ha acordado que haya un representante del secretario general de las Naciones Unidas y un representante de la UNASUR designado por la presidencia pro tempore, y en ese sentido me han designado como representante de la presidencia pro tempore de la UNASUR para participar de la subcomisión técnica y para centrar, seguramente por lo que está en la resolución acordada por las partes, en lo que tiene que ver con el monitoreo y la verificación, supongo que el desescalamiento, del cese al fuego bilateral y definitivo y eventualmente del desarme. Esto es lo que se desprende del comunicado que hizo el gobierno y las FARC, y en ese sentido, bueno, Uruguay tiene lo que puede ser considerado una experiencia importante en lo que tiene que ver con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Ha participado desde la década del 90 intensamente en ello, y a mí como viceministro primero y como ministro de Defensa después, me tomó la responsabilidad política de hacer el seguimiento de las operaciones de paz en las que Uruguay había participado. Y en ese sentido, de ahí surge un poco la experiencia del país, y supongo que de ahí también, lo que pueda uno tener de experiencia en lo que son procesos de esta naturaleza, ¿no? Señor Bayardi, ¿usted va a participar solo, va a llevar representantes de UNASUR o va a ir algún tipo de delegado que lo acompañe justamente para verificar un eventual cese de hostilidades? Bueno, esto es la primera parte, diríamos. La primera parte es participar de la subcomisión técnica. En mi opinión, lo que sean acuerdos de las partes corresponde a la delegada del gobierno y a los delegados de la FARC acordar. O sea, los ejes de lo que vayan acordando lo tendrán que acordar los representantes del gobierno y los representantes de las FARC, y nosotros trataremos de aportar, seguramente con el representante del secretario general de Naciones Unidas, que supongo que será, pero esto es hipotético, alguien que ha tenido vinculaciones con el DPKO, que es el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, y a punto de partida de eso nosotros aportaremos en lo que tiene que ver, o lo que tenga que ver con el monitoreo y la verificación. O sea, la parte que es acuerdos estrictamente corresponde a los negociadores, ¿no? Y en la práctica, ¿cómo se verifica un cese bilateral del fuego? ¿Qué mecanismo van a usar para comprobar que las partes cumplan con el acuerdo? Bueno, lo que serían los mecanismos de monitoreo y de verificación también tienen que ser acordados en la mesa de negociaciones y acordados con las partes. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos? ¿Cuáles van a ser los lugares de despliegue del monitoreo y eventualmente de la verificación? Es algo que tiene que ser incorporado también a la mesa de conversaciones para ser acordado. Seguramente, lo que se pueda transmitir desde el representante del secretario general y desde nuestra participación, sea cuáles han sido otros mecanismos de monitoreo y de verificación que se han llevado adelante en el territorio concreto donde existe el conflicto, donde se había desarrollado el conflicto. En ese sentido es que esa parte se integra también a las conversaciones y a los acuerdos, ¿no?
Usted declaró a medios colombianos que lo primero en todo proceso de paz es la voluntad para finalizar el conflicto y dar garantías para que pueda llegar el proceso de desarme. Sin embargo, como lo hemos informado aquí en NTN 24, las FARC han arremetido contra la infraestructura petrolera en Colombia, mantienen a niños en sus filas y usan a civiles como escudos humanos. ¿No es evidente con estos hechos que no existe esa voluntad de paz por parte de las FARC? Yo he declarado lo que ha sido la experiencia del Uruguay en lo que tiene que ver con la Organización de Mantenimiento de la Paz. Podría poner ejemplos. Si hay firme voluntad política de las partes en conflicto de llegar a acuerdo, en realidad se llega a acuerdo con más facilidad que si no lo hubiera. Uruguay participó en la década del 90 en misiones de paz en Camboya, participó en misiones de paz en Mozambique, participó en misiones de paz en Angola, que había conflictos entre el gobierno e insurgencia armada en cada uno de esos países. En mi opinión, la mejor operación de mantenimiento de la paz se desarrolló en la República de Mozambique, donde el gobierno que estaba representado por una fuerza, Renamo y el Frente de Liberación de Mozambique, tenía una firme voluntad para la paz, y esa fue una operación que fue relativamente breve desde el punto de vista de su despliegue, que se llevó adelante con un nivel de cooperación muy importante por cada una de las partes y que permitió el retiro rápidamente de los observadores o de los participantes internacionales como garante de ese proceso. Hubo otras experiencias, podría citar Angola, en la que la voluntad política de una de las partes no fue tan manifiesta, y podría plantear alguna otra como se desarrolló en Camboya, que eran conflictos de una matriz ideológica muy importante que preexistían en esos países de largo tiempo atrás. Ahora bien, yo lo que sí declaré es que si la voluntad política de las partes que están en conflicto es firme, se pueden acordar los mecanismos, se pueden entablar rápidamente los temas de confianza y se pueden desarrollar los mecanismos para efectivamente llegar a lo que es el cese del fuego y el desarme. Esto es lo que yo declaré. Hay una lectura en la pregunta que tiene que ver con la lectura que se hace de cuál ha sido la historia de las FARC en lo que tiene que ver con el conflicto. Yo no me meto, no me corresponde a mí meterme, más allá de la opinión que cada uno pueda tener, en analizar cuál ha sido el pasado y el comportamiento y las conductas del pasado de las partes en esto. Sí me corresponde, es mi expectativa, es mi voluntad y es mi deseo mirar el futuro en una perspectiva de poder alcanzar efectivamente la paz en este conflicto. Ahora, señor Bayardi, usted fue ministro de Defensa durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Desde su experiencia personal, ¿considera que el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido débil en la lucha contra las FARC? ¿Se justifica hacer concesiones a un grupo criminal por intentar llegar a un acuerdo de paz que tras 2 años no está ni cerca de alcanzarse? A ver, uno podría definir con Clausewitz que la guerra es la extensión de la política por otros medios, y yo creo que el predominio debe ser de la política. Y si el predominio es de la política, el objetivo de la política, vista desde la perspectiva de un gobernante, es lograr, la paz dentro de tu país. Porque esto tiene consecuencias. Ojo que esto, en mi opinión, en un país donde se desarrolla de paz, se puede desarrollar no solo la realización del individuo en términos personales, sino también el necesario desarrollo y crecimiento económico que le da la estabilidad democrática a un país. Y creo que el objetivo del presidente Santos es ese. Y la otra cosa es que creo que la paz es un proceso, es un anhelo de la naturaleza humana, pero es también un anhelo o una aspiración de quienes tengan responsabilidades de conducción política en un país para dejarle a los que vendrán un futuro mejor. Yo no lo considero debilidad. La pelea por la paz no la considero jamás un elemento de debilidad. Agradecemos al exministro de Defensa, José Bayardi, representante de UNASUR en el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC en La Habana, desde Montevideo. Muy amable por acompañarnos en estos minutos.
No, ha sido un placer. Buenas noches.